A reading from the Acts of the Apostles. Lectura de los Hechos de los Apóstoles. On the day of Pentecost, El día de Pentecostés decía Pedro a los judíos: the whole house of Israel, todo Israel esté cierto de que al mismo Jesús a quien ustedes crucificaron, Dios lo ha constituido Señor y Now when Mesías. they heard this, they were Estas palabras les traspasaron el corazón y preguntaron a Pedro y a los demás apóstoles: ¿qué tenemos que hacer, hermanos? Peter said to them, Pedro les contestó: conviértanse y bautícense todos en nombre de Jesucristo para que se les perdonen los pecados y reciban al Espíritu Santo. For the promises made Porque la promesa vale para ustedes y para sus hijos y además para todos los que llame el Señor Dios nuestro, aunque estén lejos. with many other Con estas y otras muchas razones les surgía y les exhortaba diciendo: escapen de esta generación perversa. accepted his Los message que aceptaron sus palabras se bautizaron, y aquel día se les agregaron unos 3,000. Verbum Domini. Las misericordias del Señor llena la tierra. Las misericordias del Señor llena la tierra. The word of the Lord is faithful. La palabra del Señor es sincera y todas sus acciones son leales. Él ama la justicia y el derecho, y su misericordia llena la tierra. Las misericordias del Señor llena la tierra. The Lord looks on those who refuse Los ojos del Señor están puestos en sus fieles, en los que esperan en su misericordia, their soul, para librar sus vidas de la muerte y reanimarlos en tiempo de hambre. Las misericordias del Señor llena la tierra. our soul is waiting. Nosotros aguardamos al Señor. The Lord is our help. Él es nuestro auxilio y escudo. May your love be upon Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros place all our hope. como lo esperamos de ti. La misericordia del Señor llena la tierra. Este es el día en que actuó el Señor. Sea nuestra alegría y nuestro gozo.
Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Lectio Sancti Evangelii secundum Ioannem. Mary Magdalene stayed En aquel outside the tiempo tomb, weeping. estaba María junto al sepulcro fuera llorando. Mientras lloraba, se asomó al sepulcro y vio dos ángeles vestidos de blanco, sentados uno a la cabecera y otro a los pies, donde había estado el cuerpo de Jesús. Ellos le preguntaron, mujer, ¿por qué lloras? She said to them, Ella les contesta, porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. when she had said this, Dicho esto, da media vuelta y ve a Jesús de pie, but did not know. pero no sabía que era Jesús. Jesus said to her, woman, Jesús le dice, weeping. mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? She thought that it was Ella, tomándolo por el hortelano, le contesta, Señor, si tú te lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo recogeré. Jesus said to, Mary, Jesús le dice, said to her, Mary. María. She turned around to Ella se vuelve y dice, Rabboni, Raboni, means teacher. que significa maestro. Jesus said to her, Jesús le dice, holding on to suéltame, que todavía no he subido al Padre. but go to my Anda, ve a mis hermanos y diles, to my Father, subo al Padre mío my God. y Padre de ustedes, Mary went and al Dios mío y Dios de ustedes. María Magdalena fue y anunció a los discípulos, he visto al Señor y ha dicho esto. Domini. Last tibi Christe. In today's gospel, En el Evangelio del día de hoy, Gospels of the como en resurrection, todos los Evangelios de la Resurrección, what a vemos difficult conversion it was la conversión tan difícil que fue para María Magdalena, así como por para los otros discípulos, para llegar a creer que Jesús había sido alzado de los muertos. had to go through a Tenía process of que conversion. pasar por un proceso de conversión. He was not Ella at the tomb. no estuvo en la tumba, en el sepulcro, porque esperaban Not que what she thought was going fuera alzado. Ella no pensó que eso iba a suceder, sino que ella estaba buscando un cadáver. and this is what she Y expected. Now, esto es lo que ella esperaba. she has Ella been there once before and told había estado allí anteriormente una vez y fue quien dijo que a los apóstoles que that's where we pick up se había ido el cadáver y volvió, y los apóstoles llegaron a la tumba y allí les mostró la tumba a ellos más tarde. Y entonces ella lloró. she's weeping not because Está llorando no porque Jesús haya muerto, sino porque el cadáver ha sido robado en lo que a ella concierne. and so she weeps, Por lo tanto, ella llora acerca de esta pérdida and then y she should entonces recognize from the vision debe reconocer de la visión que tiene de los ángeles that this is not que the work of thieves. esta no es la obra de ladrones. Es más, cuando los apóstoles habían ido al sepulcro, They had found the cloth encontraron la body tela, el sudario, doblado, itself, an el que indication cubría el cuerpo de Cristo, el cadáver. Esta era una indicación de que no había sido cloth around. algo que demostrara que ellos se la habían robado, sino que se había Covered his head puesto allí, sino que el sudario que cubrió su cabeza y su cuerpo había sido doblado they could tell from prolijamente, y por ello pudieron deducir que no parecía ser como la obra de ladrones de cadáveres. now has even greater evidence. Ella ahora tiene aún una mayor evidencia mediante los dos ángeles, como en el Evangelio de San Lucas. The two angels Y are seated, los dos one at the ángeles head, one están at the feet. sentados, uno en la cabeza y otro en los pies de donde estaría el cadáver. En lugar de hacerle pensar en ladrones, Thinking of the ark of ella debería haber estado pensando en el arca de la alianza, que tenía dos querubines en la parte superior, enfrente uno del otro. and this Y should be the sign esto that debería haber God sido el signo de que estaba involucrado Dios en el
cadáver que faltaba de Jesús. Debió haber sido una indicación para ella de que no era una acción humana, sino divina, porque los ángeles estaban presentes. Y ella estaba tan sobrecogida por su dolor que cuando le hicieron la pregunta, ¿por qué lloras?, ella da una respuesta que ha sido una sola que yo he pensado en un par de iglesias que he visitado. Yo estuve en una iglesia en que no tan solo el Santo Sacramento no estaba presente en la iglesia, sino que estaba en otro edificio, y luego hubo otro clase de jungla de plantas que tenía que pasar para llegar al tabernáculo. Y así y todo en una tercera iglesia en que habían colocado al Sagrado Sacramento en una tela que había sido perdida. Yo llamo a estas las iglesias de Santa María Magdalena, quien fija el tema para estas iglesias. Han tomado a mi Señor, dice ella, y no sé dónde lo han puesto. En este caso, sin embargo, ella no sabe dónde está el cadáver, por lo tanto hace la pregunta y todavía está muy atrapada en su propio dolor para poder pensar, tener un sentido de por qué están aquí estos ángeles. Y su dolor por el cadáver robado bloquea la percepción de ella. Y entonces ella da vuelta y reconoce que hay alguien más que está allí presente y se supone que es el jardinero, porque, como dijo San Juan, el sepulcro estaba en un jardín. Es de hecho, después de el último temblor de tierra en Jerusalén, habían hecho unas excavaciones por debajo del piso de la iglesia del Santo Sepulcro, y sí, encontraron en la tierra las semillas de diferentes plantas y árboles, indicando que sí fue un jardín en una ocasión, exactamente como lo dijo San Juan. Por lo tanto, ella pensó que era el jardinero, que él es el que ha quitado el cadáver. Esto sería una cosa extraña de hacer, pero hay una historia que la gente judía decía de que un jardinero había quitado el cadáver de Jesús porque él tenía miedo de que hubiera multitudes que acudirían a donde el cadáver y que le pisotearían las colas de él. Por lo tanto, ella supuso que es el jardinero que ha quitado el cadáver. Ella trata de hacerle a él un servicio. Si has quitado el cadáver, déjame saber, hazme saber dónde está. ¿Cómo piensa ella quitar el cadáver? No es algo que está claro, pero me imagino que los apóstoles le ayudarían o alguien más. Sin embargo, así y todo, no cree en la resurrección. Ella todavía espera que haya un cadáver. Y Jesús dice su nombre, María. En ese momento vimos el cumplimiento de capítulo 2 y 3 de San Juan, donde dice Jesús que el buen pastor sabe el nombre de sus ovejas y él las llama por su nombre, que escuchan su voz y le reconocen. Por lo tanto, también María aquí escucha la voz de Jesús que la llama por su nombre. Y en esto, ella es capaz de salir de su dolor y reconocer a Jesús como el Rabuni, maestro. La palabra Rabuni es un término para maestro según el Evangelio de San Juan. Jesús, a él se le llama rabino o señor normalmente, pero cuando llaman a él rabino es la forma normal. Aquí es el único lugar en que le llaman rabuni, que es un término de afecto, es un diminutivo para la palabra. Por lo tanto, era como querido maestro. Y tiene ese sentido. Este es un elemento muy importante, ya que muestra cómo
nuestra propia fe is itself a gift from God. en sí as was es Mary un Magdalene's don de Dios, como lo fue la fe de María Magdalena. La fe es una de esas virtudes That teológicas means that God que significan que Dios nos da a nosotros fe. and in this text, Y en este texto, el Señor le llama a ella por su nombre, y ese llamado heart obra sobre su lets corazón the Holy Spirit y hace que el Espíritu Santo ponga en ella esto para que ella pueda reconocer que Cristo se ha alzado, and she has y ella tiene este reconocimiento de su presencia allí. and she's able to enter. Y ella es capaz de entrar otra vez en su relación con Él. When she was weeping, Cuando ella estuvo llorando y buscando she was un the cadáver, who was still in ella fue aquella que todavía estaba a cargo, o estaba tratando de estar a cargo de la relación. She was the one who was trying Ella to take fue care of the la que body. estaba tratando de cuidar del And cuerpo have Jesus' y body que under her Jesús control. y su cuerpo lo tuviera ella Now bajo su that control. Jesus shows up, Ahora que Jesús se he's the aparece, one who Él is es in aquel que está en And control he's de the la one situación, y Él es el control. que Called la llama a ella no tan solo por su nombre, sino por la fe en la her, resurrección. she does. Y así mismo es lo que sucede. Now, her response Su respuesta to him, and this is also era in the other apegarse Bibles a Él. También esto es and the other Gospels, cierto where they cling acerca to de his los otros evangelios, en que se apegan a sus pies, pero en cierto sentido el tratar de apoderarse de Él es lo que le ha advertido Jesús. No puedes asirte de Jesús, cannot cling to him, dijo Él, porque in his resurrection, en su resurrección is going to be Lord, Él va a ser Señor del mundo entero. going to be Lord, Él va a ser Señor de todos. and that is going to be Y si eso va a ser logrado por su ascensión, entonces Él something that trae consigo algo que Él había mencionado anteriormente en el sermón que Él da en la última cena. Ella no estuvo allí para eso, brings up pero Él menciona la enseñanza que Él dio de que Él iba a donde su Padre. and it said, I have not yet Y dijo, ascended yo todavía no he ascendido a mi Padre, Go to my brothers and pero tell ve them a donde mis hermanos y I am diles ascending que to my Father yo and estoy your Father. ascendiendo a mi Padre y el tuyo, a mi Dios y tu Dios. And notice how he calls Y fíjense them cómo Él les llama hermanos, because they porque share the same Father. comparten el mismo Padre. My Father and your Father. Es mi Padre y el tuyo. And even though E they incluso, have run away a from pesar de que se han apartado de him, in Él, the case of Peter, o en el has caso de betrayed him, Pedro, le han traicionado, he still is willing to call aún así Él está dispuesto a llamarles hermanos con la misericordia de Cristo, que es alzado de la profundidad tan grande que trae consigo una reconciliación con ellos, y el mensaje que Él da a María Magdalena, and so she goes. y por lo tanto ella se marcha. Y es ahí que en la iglesia oriental se le conoce Hei apostolei tre apostolois, es decir, es la apóstol hembra Who was sent by Jesus equivalente a los apóstoles hombres. Apóstolos quiere decir enviado por Jesús, y a ella es enviada para ir a donde los otros apóstoles, to let them know this good news of the resurrection. para hacerles saber esta buena nueva de la resurrección, que sería horas antes de que Él se les aparezca In the upper room. en el alto aposento. So she does exactly Por lo what she was tanto, commanded. va y hace lo que se le ordenó. She announces to them, I've seen Les the Lord. anuncia a ellos, he visto al Señor, y les reporta lo que ella había presenciado. Sense Este of sentido Mary Magdalene's de mission que María Magdalena y su misión es aquella que también se nos aplica a nosotros. we hear Nosotros aquí escuchamos estos evangelios de conversión, gospels in which evangelios en que disciples who loved los Jesus so discípulos much que aman a Jesús tanto, que le escucharon predicar y enseñar, que le vieron hacer milagros, y sin embargo todavía tenían dificultad en creer en la resurrección, estas conversiones to mission. conducen a una misión. And we are to draw Y from nosotros hemos de our own deep sacar de esto
nuestra propia conversión para creer en la resurrección de Cristo de entre los muertos. Pero no tan solo para creerlo, sino para aceptar que Él ha llamado a cada uno de nosotros para ser apóstoles en el mundo nuestro. Nuestro mundo no tiene mucha esperanza, tiene optimismo, que por lo general se convierte en pesimismo. La diferencia entre el optimismo y la esperanza es que el optimismo está basado en reclamos humanos, en destrezas humanas, y es algo que la gente idea. Por lo general, fracasan. A causa de que fracasan, entonces la gente se vuelve pesimista. Piensan que nada va a funcionar y se convierten en personas cínicas. Como tan grande ha sido la parte de nuestra vida política y es muy cínica porque siempre tenemos optimismos acerca de los políticos que se convierten en pesimistas cuando llegan al cargo. Pero no es tan solo acerca de la política, sino de las filosofías, acerca de los planes y de tantas otras cosas que los humanos ideamos. La esperanza es otra virtud, también es una virtud teológica que fluye de nuestro rostro, de nuestra fe. Nosotros hemos de ir adelante y hacer saber que hay una esperanza, hacerlo saber a la gente que va por encima de todos los pesimismos y optimismos que podamos tener con la política, la filosofía, la economía y todas los otros trabajos humanos, con las restricciones y debilidades inherentes. Esperamos que no importa lo que Cristo sea alzado de entre los muertos y que en esa resurrección de entre los muertos les da a ellos un significado a la vida que ningún éxito puede verdaderamente obrar para nosotros y ningún fracaso puede quitarnos. Ningún optimismo puede dar tanto significado a la vida, incluso cuando es exitosa, todavía es pálida en comparación con el significado que Jesús da en la resurrección, y los fracasos entonces no importan en vista de la resurrección y gloria de Jesucristo. Estas son las buenas nuevas que nosotros hemos de llamar para proclamar a lo largo y ancho de esta temporada de la Pascua Florida. Seamos fieles como lo fue María Magdalena.